es Ángela Escribano Martínez, que es técnica de salud pública en la Dirección General de Salud Pública. Es responsable de la formación de personal sanitario sobre la detección. Un momento de silencio, por favor. Sobre la detección, abordaje y derivación de las mujeres que son atendidas en los centros sanitarios públicos de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública. Formadora de l'EBES, que es la Escuela Valenciana de Estudios de Salud, sobre violencia de género, y formadora en el IVAP, sobre la detección en violencia de género. Diplomada en Relaciones Laborales y licenciada en Ciencias del Trabajo por la Universidad de Valencia. Tiene diversos másters y posgrados en materia de políticas de igualdad y violencia de género y es doctora en Derechos Humanos, Democracia y Justicia Internacional. Presidenta de la Escola de Pensament Feminista Amelia Valcárcel, responsable de Igualdad del Departamento de Salud Valenciana la FE y miembro de la Comisión de Violencia de Género del Departamento Valencia la FE. Autora del libro Detección y abordaje de la violencia de género por el personal sanitario. Forma parte del equipo de trabajo y formación del Protocolo de Mutilación Genital Femenina, del Protocolo de Conductas Adictivas y Violencia de Género. Y, sobre todo, se considera feminista abolicionista. Pues cuando quieras, Ángela, puedes proceder. Muchísimas gracias. Bueno, buenas tardes. Gracias por la presentación. Gracias a la UGI por pensar en este tema tan importante, tan novedoso y a la vez, a veces, con muchas emociones juntas, novedoso pero no. Yo voy a hablar un poquito sobre vientres de alquiler, maternidad subrogadas, padres, madres de intención, no sé, quizá eufemismos que hablan de la misma realidad que vamos a ir viendo conforme vayamos avanzando la tarde. Yo hace mucho tiempo que empecé a estudiar aquí en esta universidad sobre políticas de igualdad y bueno, y al venir para acá ya hace muchos años, la verdad es que hay que reconocer el trabajo que hace tanto Isonomía como la universidad sobre la formación y las políticas de igualdad, cosa que os agradezco, compañeras, por estar siempre ahí. ¿De verdad todo se puede comprar? ¿De verdad estamos en una sociedad donde los deseos son derechos? ¿De verdad que las emociones y la parte más genética de nuestra descendencia tiene que darnos lugar a que todo se compre? Tenemos que hacer esa reflexión. Fijaros lo que decía Adrienne Rich. Transfigurando y esclavizando a una mujer, el útero, la fuente última de su poder, históricamente se ha vuelto contra nosotras y se ha convertido en una fuente de debilidad. He venido un poquito más pronto para incorporar esta foto que ayer la encontré por las redes. En nuestro país, el tema de las donaciones de órganos, sabéis que, bueno, luego lo veremos un poquito más detenidamente por la ley que lo regula, pero sabéis que es totalmente altruista, anónimo, que tiene un montón de garantías, que muchas veces, incluso haciendo falta un órgano, no se puede comprar, no se puede vender. ¿Realmente todo se puede comprar y vender? ¿Realmente cuando hablamos de maternidad subrogada, de vientres de alquiler, de úteros de alquiler, realmente cuando recurrimos a ese mercado, cuando queremos acceder a tener un hijo o una hija, todo vale? Hay países donde se venden los órganos, pero los vende la gente pobre. ¿Realmente tenemos que hacernos esa reflexión? ¿Llegaremos ahí? En esta sociedad tan neoliberal, esta mañana habéis estado hablando, se ha hablado aquí, sobre el tema de la abolición, las mujeres prostituidas, las mujeres que gestan para otros a cambio de dinero, no venden su fuerza de trabajo, venden su cuerpo, su dignidad, sus emociones, su relación. ¿Todo se puede vender y comprar? Bueno, ser madre es un derecho, es un deseo. Luego en el debate seguramente podremos hablar más sobre esta realidad, ¿vale? Estamos en un momento donde solamente con que haya países que lo regulan, hay muchos que los prohíben como nuestro país, pero solamente con que haya un país que lo pueda regular, estamos todas en esa oferta
Cuando las mujeres pobres salen porque la mayoría lo hacen a cambio de dinero, la gran mayoría lo hace a cambio de dinero, no solamente se exponen las mujeres pobres. Cuando una mujer sale al mercado, salimos todas detrás. Pasa lo mismo con la prostitución. Cuando una mujer se prostituye, cuando una mujer es tratada, estamos todas estamos como candidatas de ser prostituidas, todas, también las mujeres que ofrecen sus cuerpos. Pero la gestación subrogada es algo más que todo eso. Hablamos de patriarcado, de racismo, hablamos también de lucha de clases. ¿Quién puede acceder a este mercado? Solamente quien tiene dinero. ¿Quién ofrece gestar para otros y para otras? Las mujeres pobres, ¿vale? Estamos hablando de la maternidad. Ahora veremos que nuestro Código Civil dice que madre es aquella que ha parido. Si la maternidad subrogada al final llega a legalizarse, esperemos que no, pero llegara, muchas de nuestras leyes, tanto el Código Penal como el Código Civil, cambiarían de significado, porque con la gestación subrogada las mujeres que han parido no son las madres de esas criaturas. Entonces, el cambio, lo que quiere decir el parir, lo que quiere decir en el Código Civil tener una criatura, ya no es la mujer quien lo ha gestado. Bueno, luego hablarán más de reproducción asistida. Aquí tenemos a la experta que va a hacerlo. Yo ya le he dicho que solamente voy a hacer una pincelada, porque la maternidad subrogada no aparece cuando te vas de viaje, ¿no? Sí que es cierto que en el año 78, por primera vez, empezó la técnica de la primera vez que se concibe una criatura en el hospital de Manchester, la fecundación in vitro. Ya no hace falta que esa vida se genere dentro de un cuerpo humano. Fijaros en el 78, ¿vale? Acaba de nacer, decía el material que yo consulté, la maternidad subrogada. Acaba de aparecer aquella posibilidad de tener una criatura que no sea gestada por la mujer que realmente quiere ser madre. Fijaros, aunque ya se extenderá mucho más, pero en un bebé que nace por una gestación subrogada podemos tener 3 posibles madres. La que va a criar esa criatura, la que va a donar el óvulo y la que va a gestarlo, 3. Y el padre puede ser el padre biológico o un donante, ¿vale? Solamente para que vayamos desmenuzando, porque quienes están a favor de la maternidad subrogada se olvidan de esta parte de lo que es la medicalización y todo lo que supone que una mujer tenga que gestar un embrión que no va a ser para ella. Bueno, rápidamente, para que veamos un poquito la donante, hay una estimulación, ella lo hablará más despacito porque hay una medicalización, a veces se implantan más de un óvulo para que tengan una posibilidad. Bueno, no quiero entretenerme aquí porque luego hablará ella, pero para que veáis que detrás de los vientres de alquiler o de la maternidad subrogada hay un periodo donde una mujer se tiene que estar prestando a una serie de medicalizarse, de estar controlada, de implantarse, que eso a veces quien defiende la maternidad subrogada olvida. Bueno, luego lo vemos más. Vamos, el Comité de Bioética español, concretamente, que está en contra de los vientres de alquiler, que ya se declaró en contra, lo que sí que dice es que durante el embarazo, por ejemplo, con esa criatura que tenemos 9 meses o que está gestando 9 meses, sí que hay una relación interpersonal. Ellos hablan de que es verdad que cuando estas mujeres entran dentro de ese mercado, porque ya veremos ahora que en muchas de las agencias que intentan prestar esos servicios, lo que hacen es poner en contacto a la mujer con los futuros o los padres de intención, madres de intención, ¿vale? Donde se intenta que en esos 9 meses de gestación la madre que está gestando a esa criatura no tenga una relación emocional con ese bebé. Luego lo veremos en el debate, pero ¿eso se puede conseguir? ¿Realmente eso es fiable? ¿Es posible? Cuando estas empresas trabajan con estas mujeres que gestan para otros, lo que hacen son sesiones con psicólogos y psicólogas para intentar desvincular esa afección que tiene esa posible madre con esa criatura que está gestando. ¿Vale? Eso lo dice el neonatólogo Liz Berman, que dice que el separar a los bebés de esas madres tiene siempre unas consecuencias.
Luego en el debate entramos más profundamente, que me gustaría ver qué pensáis. Aquí hay muchas chicas jóvenes, muchos chicos. ¿Realmente se puede romper esa vinculación? Algunas somos madres, otras no somos. ¿Realmente eso puede ocurrir? ¿Puedes tener una criatura y desvincularte en el mismo momento que la has parido? ¿De verdad es una prioridad tener criaturas con los mismos genes? Porque hay muchos niños y niñas que necesitan padres y madres y muchos padres y madres que necesitan niños y niñas. Dentro del colectivo LGTBI hay una fuerte convicción de poder tener esa posibilidad genética que muchas veces defienden para tener esas criaturas. Cuando a veces hemos preguntado en algún debate por qué no adoptan, que va a ser al final a lo que vamos a llegar con esta conclusión, lo que nos dicen es que esos niños y niñas ya tienen padres y madres, que ellos quieren los suyos. Esa carga genética es tan importante. Luego lo vemos, ¿vale? A pesar de que en España es nulo de pleno derecho un contrato, una maternidad subrogada, a pesar de que es nulo, porque así lo dice la ley 10, estamos muy habituadas y muy habituados a ver esta formación, personas con reconocido prestigio que no tienen ningún problema en recorrer todos los platos para ir diciendo pues, que sí, que se van a traer a sus criaturas de otros países y a pesar de estar aquí, de ser nulo de pleno derecho. Hay veces que choca la realidad con la legislación. ¿Cómo es posible que España, siendo un país donde la maternidad subrogada, expresamente lo dice así, la ley de reproducción asistida, está prohibida, se anuncie en las agencias en televisión? Ahora luego os contaré también un poquito de esto. O tengan espacio esta gente de la farándula, gente conocida, hombres y mujeres, y se pasen por ahí, encima les pagan para que cuenten cómo han llegado a conocer a sus hijos y a sus hijas y a sus madres, que muchas veces las eligen a través de un catálogo. Había una declaración de una mujer de Filipinas que decía: nunca hubiera imaginado que yo pudiera parir un niño rubio y con ojos azules, porque genéticamente ella no tenía ninguna vinculación, le habían implantado un óvulo ya fecundado y no tenía ninguna relación con ese bebé. Ella era morena, con muchos rasgos, como son las mujeres y los hombres de Filipinas, y ella había tenido una criatura que nada tenía que ver con ella, y ella lo comentaba. Nunca hubiera pensado que la criatura que yo al final parí no tuviera ningún rasgo mío, porque además los padres y las madres eligen de una manera muy fácil, por catálogo, los ojos que quieren, la tez, dónde quieren nacer. ¿No os parece frívolo? A mí me da, solamente de pensar que eso se puede hacer en un mercado, a pesar de haber estado prohibida y nula su regulación. Bueno. ¿Y quién accede además? Ricos y famosos, ¿no? Porque no todo el mundo puede acceder a ese mercado que está, ¿vale? Bueno, me dice nuestra compañera, que luego subirá, que yo esto lo he consultado hace muy poquito. La fecundación in vitro, sin embargo, a pesar de que está desde el año 84, no llega al 33% el éxito de la fecundación. Fijaros, a pesar de toda esa medicalización que hemos visto y que hemos repasado, que tienen que implantarle óvulos, que las tienen que hormonar, a pesar de todo eso, el éxito no llega al 33%. La verdad es que es la primera vez que no hace falta un contacto sexual para reproducirse con la fecundación in vitro. Aquí tenemos una noticia de hace muy poco tiempo, donde están investigando a ver por qué la Agencia Ucraniana de Vientres de Alquiler está, ¿os acordáis? Tenían más de 200 bebés esperando que pudieran entrar en España. ¿Os acordáis? ¿Sí? Vale. Bueno, pues, si realmente está prohibida la gestación, ¿os imagináis que tengamos un mercado de armas? ¿O de drogas? ¿O de riñones? Sin embargo, podemos entrar, bueno, aquí hay unas cuantas compañeras que nos hemos movilizado en varias ocasiones para irnos a protestar delante de las ferias, porque las ferias son verdaderamente ferias donde ofrecen toda la gestión para poder traer niños o niñas de donde quieran, del país que quieran, del catálogo que quieran.
tenemos madres que, o sea, niños y niñas a través de la gestación subrogada desde 30.000 euros, que vamos a ver hasta 100 y pico mil en Nueva York. Desde Ucrania, que es el sitio más barato, por eso recurren mucho allí, hasta 100 y pico mil euros. Solo con que pinchéis en cualquiera de las agencias, la publicidad es totalmente legal. Podéis entrar y ver que hay médicos y médicas, pediatras, abogados, abogadas, psicólogas, que os van a asesorar de qué manera podéis traer y podéis comprar, sería la palabra, el niño o la niña que queráis. El que queráis. Solamente tenéis que entrar y poner maternidad subrogada. Concretamente aquí, que estuve yo el otro día intentando entrar, además fijaros que dulcificadas están todas las fotografías, cómo no lo venden, ¿no? Ahí, además, no hablan de madres, no hablan de embarazos. Si os dais cuenta, no hablan nunca de la embarazada, de la madre. Es como si gestara, pues eso, solamente como si fuera un contenedor, ¿no? El microondas, que a veces también decimos. Es como si no hubiera una mujer detrás de todo lo que supone esta gestación. Ay, perdón, que estoy yendo para atrás. En Surrogate, por ejemplo, ahí podéis entrar y tenéis, bueno, páginas y páginas de lo que queráis, del asesoramiento, de lo que cuesta. Mirad qué foto, por favor, ¿cómo no vamos a querer tener niños y niñas así? Pero ¿dónde están las fotos de las madres, de las verdaderas madres, de las que paren? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde está esa información? ¿Vale? Os he dejado un trocito de un contrato, este concretamente es de Ucrania, donde dice, ahora lo veremos más despacito, el control que tienen que llevar desde la alimentación, de sus relaciones sexuales, de antecedentes penales, del tipo de trabajo que hacen, llevan un control exhaustivo durante esos 9 meses, antes de los 9 meses, cuando eligen a la mujer que ya van a decidir que va a ser su madre, y también después. Bueno, aquí os dejo también, fijaros, os he dejado ahí un trocito, luego, como la presentación va a estar a vuestra disposición, desglosado todo lo que cuesta hasta llegar a $125.000. Este es un contrato. Tengo varios porque, aunque no es mi tema, sí que es cierto que me preocupa y me interesa mucho el tema de los vientres de alquiler y bueno, tengo más por si alguna de vosotras o alguno de vosotros quiere profundizar más en este tema para que los veáis. Pero fijaros cómo van intentando los gastos totales, los de asesoría, los de pediatría, de la donante de óvulos. Sabéis que en España la donación de óvulos, quizá hablará ahora un poquito más ella, está en 1.000 euros, una dotación de euros que es un precio tasado. ¿No es eso? Más o menos por ahí. Bueno, por ahí el otro día lo miré y estaba a relación de eso. Bueno. Como os decía, las empresas que se ponen en contacto con esas posibles madres lo que llevan es un control sobre las posibles candidatas, ¿vale? Las relaciones afectivas, sexuales, menores de 35 años, tiene que haber tenido ya una criatura antes y bueno, pues todo lo que os comentaba antes, qué vínculo afectivo van a tener con esa criatura, qué entorno van a tener con esa criatura, si realmente han sufrido estados depresivos, ansiosos. El control que hacen las agencias sobre esa mujer es brutal y cuando ya tienen firmado el contrato, el control también lo hacen los futuros padres y madres de intención. No para ver cómo está, sino para controlarla todavía más, ¿vale? Menores de 35 años. A pesar de eso, la gestación subrogada a los padres, madres de intención, no supera el 43% de éxito en aquellos países donde más, como es Ucrania o a lo mejor Filipinas o la India, se producen. Además, hablarán luego del maltrato obstétrico, o han hablado ya esta mañana. La mayoría de ellas se programa una cesárea para que esas criaturas no lleguen a las 42 semanas, para que no sufran, para que el parto sea, para que ellos puedan estar. Entonces se programa el nacimiento de esa criatura ya con una fecha aproximada y todas nacen por cesárea, todas esas criaturas nacen por cesárea. Eso está garantizado también en los contratos de alquiler, ¿vale? Bueno, realmente aquí lo que se da en estas situaciones el deseo de unos padres o madres y la necesidad, ¿vale? Aquí lo que hay es un mercado neoliberal donde se produce la necesidad de unas mujeres pobres que acceden a ese contrato porque tienen unos recursos a cambio de los deseos de los madres, padres.
Y esto no tiene mucho que ver con un tráfico de seres humanos, ¿no suena esto? No parece. ¿Y por qué antes de nacer y no después de un año? Porque, bueno, podemos encargar una criatura, pero podemos decir, bueno, pues cuando tengan 3 meses también, o 5 años, ¿por qué no? Si nos metemos en este mercado, podemos intentar poder hacerlo en cualquier momento. Esto es lo que nos sale, ¿no? Sí que tenéis en internet, yo no lo he traído porque eran muy largos, vídeos que hablan sobre las granjas de mujeres, se llaman así, ¿no? Donde están las mujeres, son granjas, donde las tienen, controlan su gestación y las tienen su alimentación, sus enfermedades, en granjas bastante pobres, en Ucrania o en la India. Fijaros, una feria donde se ofrece vientres de alquiler con un teléfono de regalo. O sea, las agencias realmente tiene la venta, la maternidad subrogada no tiene que ver con la dignidad. Realmente el poder llegar a normalizar las mujeres que se prestan para gestar su dignidad como mujeres, como personas, ¿dónde está? Si mercantilizamos, si permitimos que esto llegue al mercado, ¿dónde está la dignidad como persona? ¿Realmente se puede comprar y vender todo? Las familias que más recurren a la maternidad subrogada no son los hombres gays, que son además lobbies de algunos, ¿no? Lobbies con bastante dinero. La mayoría son parejas heterosexuales, con mujeres que no pueden tener criaturas por diversos problemas. Entonces, a veces hay una confusión, pero no son mayoritariamente las personas que acceden a la maternidad subrogada o los vientres de alquiler son parejas heterosexuales, con mujeres que tienen problemas para tener criatura, ¿vale? Como estas mujeres que tenemos aquí. Bueno, os aconsejo, si queréis profundizar, un libro con el que yo he aprendido bastante, del profesor Octavio Salazar, que lo titula La gestación para otros, donde él sí que hace un análisis bastante profundo y dice, en la gestación para otros, las criaturas por encargo no tienen una relación directa con un tráfico de niños y niñas. Él analiza en su libro y dice, cuando una madre ha parido a una criatura y no se puede hacer cargo de ella, la deja a disposición de la administración, y otras personas, hombres o mujeres, que sí que quieren tener una criatura y se hacen cargo de ella, eso tiene un nombre, ¿no? Eso se llama adopción. Bueno, ningún texto internacional defiende la maternidad subrogada. Ningún texto, sin embargo, sí que hay textos internacionales que regulan la adopción internacional. La adopción internacional sí que está muy medida. Muchas veces cuando tenemos debates con las personas que están a favor de la maternidad subrogada, lo que nos dicen es que la adopción internacional es muy larga. ¿Pero por qué es muy larga? Porque necesita unas garantías que eviten el tráfico de esos niños y esas niñas. Con la maternidad subrogada, da igual. Tú pagas, eliges la madre y ya está. No hay ninguna garantía. Si hacemos un poquito de memoria, cuando queremos adoptar, tanto aquí como a nivel internacional, tenemos que pasar por una serie de requisitos, ¿no? Tenemos que ir al país, verla, estar, saber si tenemos ingresos, qué vamos a hacer con esa criatura. Se tienen que asegurar de que esa criatura la queremos para tenerla, para educarla, para criarla. En la maternidad subrogada, ¿qué garantía hay? Por eso, a nivel internacional sí que hay una ley que regula esas adopciones internacionales. Y a lo mejor, ya me adelanto un poco al final de la intervención, lo que habría que poner el énfasis es que en estas adopciones, tanto nacionales como internacionales, se pudiera ser más ligera, que no se hiciera tan largo. Pero sí que, hablando con las personas que llevan un poco el tema de las adopciones, dicen que necesitan 2 o 3 meses como mínimo para poder garantizar que no es un tráfico de niños y niñas, cosa que en la maternidad subrogada no se garantiza. Tú vas allí, pagas, te ponen en contacto, a los 9 meses después de haber pagado te traes a la criatura y no pasa nada. Bueno,
¿os imagináis un contrato? A veces dicen, no, pero es que ellas a cambio de un dinero se prestan. ¿Os imagináis un contrato donde nosotras renunciáramos al voto? ¿Donde renunciáramos a nuestro sueldo? ¿Donde renunciáramos a nuestras vacaciones? ¿Un contrato donde renunciáramos a alguno de nuestros derechos? Pues la maternidad subrogada es un contrato donde se renuncia a ser madre a cambio de un dinero. Bueno, ya os voy a poner unas pocas leyes para que veáis que en nuestro país es totalmente nulo. Fijaros, además lo dice así, gestación con o sin precio, porque luego no me he querido parar en la gestación altruista porque no existe. Los países donde la intentan regular no hay madres que de manera altruista quieran gestar, no las hay, ¿vale? Y si las hay siempre es a cambio de un dinero con la excusa de poder sufragar ese gasto de embarazo, el gasto de medicamentos. ¿Os imagináis? Yo trabajo en el Hospital La Fe, que tengamos ahí una consulta para maternidad subrogada. ¿Os imagináis que vengan allí, vengan mujeres a tratamientos para que la fecundación se pueda hacer de cualquier manera? Y yo vengo aquí a pedir una niña, un niño. ¿Os imagináis? ¿Os imagináis realmente que eso pudiera ser legal? ¿Puede haber algún derecho que legalice la dignidad de una mujer? ¿Realmente lo hemos pensado? Bueno, en España además el Código Penal, fijaros, aquí tenemos un problema con la ley que hemos visto, la Ley 10, y con una instrucción de la Dirección General de Registros. ¿Por qué tenemos alrededor del año 1000 niños o niñas que entran por maternidad subrogada? Porque la instrucción de registros y notariados del año 2010 permite registrar a todas las criaturas que vengan de la manera que vengan. Y choca la ley, que es jerárquicamente tiene más poder, que es una instrucción. Porque, claro, cuando han entrado ya aquí con los niños y las niñas, imaginaros que esa noche se tienen que ir al hospital o tienen que ir al pediatra. A esos niños hay que reconocerlos. Entonces, ahí hay una contradicción entre la instrucción del 2010 de registros y notariados y la ley que impide que aquí haya una gestación subrogada. Pero ¿qué pasa? Que la ley lo impide aquí, sin embargo permite que se traigan de fuera. Por lo tanto, hay un choque normativo que habrá que sentarse y habrá que normalizar. Si la ley prohíbe que aquí esos contratos además son nulos, ¿por qué permite que esos contratos que se hacen fuera traigan alrededor de 1000 criaturas todos los años? Porque lo permite una instrucción del registro de notariado. Y ahí es donde está la colisión. Ahí es donde hay muchas voces que están pidiendo que en el 2019, en febrero, se intentó hacer una modificación de instrucción, pero seguía valiendo más la del 2010 porque entra ya con las criaturas aquí a la inscripción directamente. Por lo tanto, hay que hacer una ley jerárquicamente superior a la instrucción que prohíba también las criaturas que vienen de fuera y no se permita registrarlas, porque ahora mismo se permite. ¿Vale? Bueno, el artículo además del Código Civil, del 177 del Código Civil, fijaros, cuando una madre quiere dar a una criatura en adopción, tienen que pasar 6 semanas, porque se puede arrepentir. Lo dice el Código Civil. No es en el momento de parto. Puede no registrarla, porque no piensa quedarse con esa criatura, pero tiene un plazo, que además, fijaros, el plazo además, el convenio de la Haya lo ha aumentado a 42 días más, porque piensa que en ese plazo la mujer puede decidir quedarse con esa criatura y le permite no registrarla. Pero todo eso tiene una garantía detrás, tiene la garantía de la administración. Después de ese tiempo, la mujer decide que no quiere quedarse con esa criatura y esa criatura ya la asume la administración. Pero fijaros, en una maternidad subrogada, la criatura acaban de parirla y no hay ni 2 días, se la llevan ipso facto. También hay una colisión con la normativa de la Haya cuando hablan de esos niños y esas niñas, que se las traen nada más nacer. ¿Vale? Y choca con el convenio también de adopción europeo. ¿Vale? La de 2011 determina además cuándo es la filiación. La filiación de las criaturas es en el momento del parto, en el momento del nacimiento.
Aquí lo que hay que hacer y lo que dicen las expertas y los expertos es que hay que atar bien legislativamente la posibilidad de los contratos estos por sustitución, porque fijaros, cuando una mujer quiere en un contrato de maternidad subrogada, antes de nacer la criatura, firman un contrato renunciando a esa criatura. En la adopción lo hacen después. Si comparamos y vemos la legislación que hay entre adopción y maternidad subrogada, vemos que hay unos derechos que no tienen nada que ver con una adopción ni con una maternidad. En la maternidad subrogada, antes de nacer la criatura, ya renuncian a esa criatura. En la adopción lo hacen mucho después, cuando la mujer ya se lo ha pensado y se lo ha planteado. Sí, por ejemplo, cuando hablamos, bueno, esto es intentando evitar la venta y el tráfico de criaturas. Fijaros, a nivel internacional cómo está bien atado lo de la adopción internacional. Y luego si hablamos, por ejemplo, del tema de los trasplantes, que muchas veces dicen, bueno, pues es lo mismo, ¿no? Fijaros, la ley de trasplantes lo que permite es que sea totalmente anónimo, totalmente garantista, sin precio tasado, porque hay veces que dicen, bueno, pues si tú puedes encargarte una criatura, pues también puedes hacerlo con un riñón, tenemos dos, si con uno ya podemos vivir, pues entonces vamos a vender uno. O vendemos un ojo, porque con un ojo ya podemos ver, o la piel, o los huesos. Sin embargo, eso no está permitido. No está permitido traficar con los órganos. Lo prohíbe expresamente la ley. Y cuando se dona un órgano, tiene que pasar por una comisión científica, con un registro, porque es garantista. Con el tema de la maternidad subrogada no hay ninguna garantía, ninguna. El deseo. Los deseos son derechos. ¿Vale? Ya lo hemos visto. ¿Quién gesta para otros? Mujeres de mucha vulnerabilidad. ¿Vale? Bueno, aquí os dejo una interpretación que hace la Fiscal General del Estado sobre vientres de alquiler, diciendo que los vientres de alquiler nada tienen que ver con la libertad, con el altruismo y tiene que ver con la pobreza y con la marginación. No sé cómo voy de tiempo. Vale. Bueno, vamos viendo que cada vez hay más países que la prohíben. El último fue Portugal, que a pesar de recurrir al Tribunal Constitucional, al final están prohibidos los vientres de alquiler. En la India solamente pueden hacerlo los que son de allí, ya no admiten la gestación de extranjeros, personas que vayan de extranjeros. Tailandia lo prohibió en el 2015. Bueno, os he dejado aquí un poquito para que veáis las tasas. Fijaros, Estados Unidos 110.000 dólares, Georgia 50.000. ¿Quién puede acceder a esto, a ese dinero para traerse una criatura? ¿Vale? Bueno, hay veces que cuando estamos en debates y trabajamos mucho en redes, ¿no? Porque el feminismo en redes es importante, muchas veces nos acusan a las personas que estamos en contra de la gestación y nos dicen ¿por qué no puede decidir una mujer hacer lo que quiera con su cuerpo? Que es lo mismo que hace con el aborto, ¿no? Por ejemplo, y tienen mucha facilidad de decir, uy, con el aborto yo decido, vosotras tenéis este mensaje de yo quiero decidir y sin embargo con la gestación subrogada no estamos a favor. Pero es que la gestación subrogada no defiende la libertad de una mujer. Otros o otras deciden por ellas. No tiene nada que ver lo que es la decisión del aborto, por ejemplo, con lo que es el mercado. La libertad no es real. Realmente las mujeres pobres eligen libremente gestar para otros por algo emocional, porque como a mí me gusta ser madre, lo soy y luego tengo la criatura, o es un mercado, es una necesidad económica. ¿Vale? Bueno, el eufemismo que os comentaba de la interrupción del embarazo, que el aborto es una expresión de la autonomía reproductiva y sin embargo los vientres de alquiler es todo lo contrario, es un límite a la autonomía. Os voy a leer esto que dice Ana Rubio, que me parece que es un párrafo que ajusta mucho lo que decimos, y ella dice, nadie pondría en peligro su salud, su vida, si no fuera por una urgencia económica. Por más que existan contratos abusivos, ninguno lo es tanto como en el que el objeto de contrato es el cuerpo humano y la salud. No existe una fuerza de trabajo, es el propio cuerpo el que se expone solamente para gestar un bebé que será entregado a los comitentes que verán así colmados sus deseos. No se trata de ceder el propio cuerpo o parte de él para salvar una vida
o hacer posible el derecho a la vida o la salud, es más bien la utilización del cuerpo de una mujer para dar satisfacción a un deseo. Creo que este párrafo se ajusta bastante. Bueno, tenemos noticias para estar esperanzadas de que esta comercialización no llegue a producirse, y esto también es de ayer, lo acabo de poner hace un ratito. La Fundación Internacional de Derechos Humanos, el Patronato Internacional de Derechos Humanos ha alcanzado una posición común contraria a la gestación por sustitución. Yo de verdad que espero que con el tiempo este mercado deje de ser este mercado, que las mujeres pobres que lo son en los países que lo son tengan otras posibilidades de salir de su pobreza. No estamos las feministas ni las mujeres en la calle exigiendo que se legalice este mercado y, por lo tanto, esperemos que salir de la pobreza tenga otra salida que no sea alquilar sus úteros. Estas somos parte de mujeres valencianas que nos pusimos delante de un intento de una feria de gestación subrogada en un hotel de Valencia, que por supuesto paramos y no se realizó. Y bueno, esta es mi última diapositiva. La posibilidad de tener un hijo o una hija que no hayas parido tú en España ya se puede y se llama adopción. ¿Vale? Buenas tardes.